¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de resistencia a la insulina, pero antes de empezar esta asesoría, quiero dejar algo claro y que es muy importante. Resistencia a la insulina no es lo mismo que diabetes, pero sí puede ser la puerta de entrada para desarrollarla. Y para entenderla bien, primero hay que entender qué pasa en tu cuerpo normalmente. Cuando comes, todo lo que consumes se convierte en glucosa, no importa si es dulce o salado, porque la glucosa es la forma en la que tu cuerpo obtiene energía. Esa glucosa pasa a la sangre y de ahí tiene que entrar a todas tus células para poder usarse. Pero aquí hay algo muy importante que casi nadie te explica. Las células tienen como unas puertitas por donde entra la glucosa, se llaman receptores, y no todas funcionan igual. De todas las células de tu cuerpo, las del músculo y la grasa son las que más dependen de la insulina para dejar pasar la glucosa. La insulina, una hormona que todos producimos en el páncreas, es la que da la señal a esas puertitas para que se abran y permitan el paso de la glucosa proveniente de lo que comiste. Ese sería el funcionamiento normal. El problema empieza cuando esas puertitas dejan de responder, porque la insulina sí está, pero la célula ya no hace caso. Y eso es resistencia a la insulina. Por eso el nombre. Las células se resisten a abrirse, dejan de obedecer a la insulina. La insulina está, pero la glucosa no se aprovecha como se debe. ¿Qué pasa entonces? La glucosa, que no entra bien a las células, que están cerradas haciendo resistencia, harán que te sientas cansado, aunque tengas energía disponible, muchas veces hasta de más. El cerebro, que no sabe de esto que está pasando, se alarma, cree que falta energía, te da más hambre, aparecen más antojos, por eso es muy complicado en la resistencia a la insulina controlar los antojos, y generalmente pues vas a volver a comer. La glucosa subirá, esto es una respuesta normal que en todos pasa, pero cuando la glucosa se quiera meter nuevamente a las células, pues se va a encontrar a que están haciendo resistencia y el ciclo se repite nuevamente. Aquí es importante entender algo. El problema no es la insulina, el problema es la resistencia, porque hace que el cuerpo empiece a producir insulina en exceso. ¿Por qué? Porque el páncreas, que produce y libera insulina, intenta compensar, pero cuando ese exceso de insulina se mantiene, es como si el cuerpo entrara en modo ahorrador. ¿Qué significa esto? Que se vuelve más fácil acumular grasa y mucho más difícil bajarla. Y por eso, en la resistencia a la insulina, es mucho más fácil subir de peso. Ahora, algo muy importante. ¿Cuál es la causa? Pues no solo es lo que comes, es qué tanto te ejercitas y qué tanto es tu nivel de estrés día con día. No siempre se ve. Puedes incluso tener normal tus niveles de glucosa en ayunas, pero tener alteraciones de resistencia a la insulina. Es muy común ver personas con glucosa normal, pero con resistencia a la insulina. Por eso muchas veces pasa desapercibida. Para detectarla no solo basta con la glucosa, necesitamos verla junto con la insulina. Con estos dos datos se calcula el índice de HOMA, que no solo nos dice si tienes resistencia a la insulina, también nos ayuda a entender en qué nivel podrías estar y cuánto tiempo pudiera tomar mejorarla. Si este índice de HOMA sale con valores superiores a 3, automáticamente podemos ver resistencia a la insulina. Este es un caso real donde vemos cómo la glucosa en ayunas está dentro de los parámetros normales por debajo de 100 en ayuno, pero cuando hacemos su correlación con la insulina y hacemos el cálculo de índice de HOMA, vemos que se dan 3.59 puntos, clasificado como resistente a la insulina. En este caso real número 2, vemos cómo ya la glucosa sí se alteró, ya rebasa el nivel de 100 en ayunas, y obviamente al hacer el cálculo con el índice de HOMA, el resultado es mayor que el anterior, 4.301, que también es clasificado como resistencia a la insulina. Este tercer caso, niveles de glucosa en ayuno de 105, también alterado su glucosa en ayuno, más producción de insulina, vemos un nivel de 29.3, con el índice de HOMA el cálculo nos da 7.661, evidentemente también clasificado como resistencia a la insulina. Caso real número 4,
nivel de glucosa en ayuno todavía mayor, 149, con una insulina, fíjate nada más, 48.9, el mayor nivel de insulina de los casos reales que estamos analizando, pues evidentemente su índice de HOMA nos va a dar un resultado mayor, 17.99 puntos, clasificado como resistencia a la insulina. La pregunta es, si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué hago? El tratamiento incluye ejercicio de fuerza, alimentación saludable y medicamentos en algunos casos. Ese es el triángulo del tratamiento para la resistencia a la insulina, que no es negociable. En estas situaciones no depende solo de una cosa aislada. Necesitamos la combinación de estos tres elementos. Repito, ejercicio de fuerza, alimentación saludable y medicamentos en algunos casos. Y hablando de medicamento, pasa algo muy común en las personas con resistencia a la insulina, que a muchas personas les indican el medicamento como la metformina, pero no se lo toman. Porque dicen, yo no tengo diabetes, ese medicamento es solo para los que tienen esta enfermedad, o yo solo puedo sin medicamentos. Pero ahí es donde se equivocan. ¿Por qué? Porque ese medicamento se usa para mejorar la resistencia a la insulina. Si deciden no tomarlo, están frenando su tratamiento. ¿Lo necesitas? Bueno, eso lo decide un médico. Pero si te lo indican, por favor, tómatelo. Y hay algo clave que no puedes dejar fuera en el tratamiento de la resistencia a la insulina, y es el ejercicio, especialmente de fuerza. ¿A qué me refiero con ejercicio de fuerza? Aquellos donde realizamos gimnasio, utilizamos ligas, aparatos, mancuernas, hacemos ejercicio con nuestro propio peso, también puede ser clases de yoga, clases de CrossFit, porque este tipo de ejercicio de fuerza va a ayudarte a tener más músculo. ¿Y qué crees? Al músculo le encanta usar la glucosa como energía. Entonces, entre más músculo tengas, más capacidad para usar la glucosa. Y además, el ejercicio de fuerza hará que esas puertitas que estaban fallando de las células se vuelvan a abrir, vuelvan a responder a la insulina para que todo funcione como debería. La mayoría de los casos de resistencia a la insulina no vienen solo de lo que comes, vienen de un cuerpo que se mueve poco. Si no trabajas ejercicio de fuerza, te va a costar muchísimo salir de ahí. Entonces, resistencia a la insulina es cuando tus células, principalmente las de los músculos, dejan de hacer caso a la insulina. Y la glucosa, que no se aprovecha bien, pudiera empezarte a hacer sentir cansado, con hambre, con muchos antojos. Y se trata de hacer que esas puertitas vuelvan a funcionar. ¿Cómo? Mediante la alimentación, el ejercicio y en algunos casos, el medicamento. La buena noticia es que sí es reversible la resistencia a la insulina, pero si te descuidas, regresa contigo. Si te gustó esta asesoría, por favor déjame tus comentarios, síganme en mis redes sociales y te invito a que estés atento de los nuevos videos que voy a estar subiendo para que te empapes más con el conocimiento de tu cuerpo y que entiendas por qué muchas veces no avanzamos. Yo soy creyente de que si no avanzamos es porque no conocemos lo suficientemente a nuestro cuerpo, pero para eso estoy yo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima asesoría.